Buenas tardes, mi pueblo. Voy a hacer un pequeño comentario sobre algo que vi en un video en inglés, pero que probablemente no llegue a muchas personas que no suelen ver este tipo de videos en inglés. Y se los voy a simplificar un poquito en español porque me interesa de verdad que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas. En días recientes, el ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, dijo en unas declaraciones que las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América no eran absolutas. Y eso, viniendo de un presidente en funciones de los Estados Unidos, es sumamente grave. Estados Unidos se ha caracterizado por ser el único país del mundo que ha tenido una constitución casi que invariable por más de 200 años. No ha habido necesidad de constituyentes, rectificaciones, nada, nuevos documentos, nada. Conservamos el documento original, eso sí, se le han hecho algunas adiciones, que aquí se llaman enmiendas, para aclarar, simplificar o establecer normas que no estaban en el documento original, pero sin tocar la integridad de la Constitución original. Entonces, esto de que Joe Biden diga de que no ninguna enmienda de la Constitución es absoluta, es una cuestión sumamente grave. La Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas, para ser derogada, para ser reformada, para hacerle añadido, es un proceso sumamente complejo que pasa por todas las esferas del poder. Primariamente el Congreso y después por la ratificación de todos y cada uno de los estados de la nación, de la República. Y esto viene a colación porque como la presente administración se ha enfrascado, como siempre lo han hecho las administraciones demócratas, en el tema del control de armas y en el tema de coartar ciertas libertades establecidas en la Constitución. Ese siempre ha sido su objetivo. Porque les voy a decir algo, la Constitución de los Estados Unidos no solamente organiza a la nación desde su nacimiento, es básicamente un documento que protege al ciudadano de su propio gobierno, así como lo están escuchando. Es un documento, es una barrera que protege al ciudadano del país de su propio gobierno y le establece límites al gobierno. Porque por principio, la creación de los Estados Unidos de Norteamérica establece que hay una serie de derechos inherentes a la condición humana, que eso no lo otorga ningún Estado. Entonces, a diferencia de otros países, que las constituciones son como reglamentos y leyes de cómo se organizan una nación, una sociedad, nuestro documento es más bien un salvoconducto contra las tiranías. Y por principio, nuestros gobiernos en los Estados Unidos tienen ese calificativo teórico. O sea, es un mal necesario y por lo tanto debe ser controlado y todo documento legal debe tender a la protección del ciudadano, no al engrandecimiento y al fortalecimiento de la fuerza del Estado. Cuando Joe Biden dice que las enmiendas de la Constitución, consagradas en la Constitución, no son absolutas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que pueden ser variadas, interpretadas y ejecutadas a voluntad del régimen de turno. Él está equivocado. La Constitución de los Estados Unidos de América y sus respectivas enmiendas sí son artículos absolutos, porque hay en ciertos, en la redacción del documento, dice que estas normas no pueden ser sobreseídas, no pueden ser
variadas, cambiadas a voluntad. Es una verdad absoluta lo que se establece allí. Aquí no hay discusión que llegue ni siquiera a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Vamos a analizar, por ejemplo, esto. La primera enmienda dice que debe haber una libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y reunión. Le pregunto yo al presidente Biden, ¿esto no es absoluto? O sea, de alguna manera puede el Ejecutivo de los Estados Unidos reinterpretar a su manera, conforme a su conveniencia, la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y reunión. Vamos a otra, que es de donde viene el problema. El derecho a poseer armas. Hay una cosa que culturalmente no se entiende en el resto del mundo, que es que el derecho del porte de armas en los Estados Unidos no es para efectos deportivos ni de cacería. Es para mantener la libertad. Es para defenderse de cualquier poder opresor, principalmente dirigido a los poderes gubernamentales de la naciente república. Así de simple. No es una cuestión de caos, de que todo el mundo porte armas al estilo del oeste, no. Es un derecho establecido donde cada ciudadano de los Estados Unidos es en potencia un miliciano, en el mejor sentido de la palabra, contra la opresión, venga esta de fuera de nuestras fronteras o dentro de nuestras fronteras. Y el latinoamericano, cuando viene aquí, por poner el caso de la gente que conozco más de cerca, critica la tenencia y posesión, comercio de armas, pero no saben el trasfondo histórico, cultural, político de ese derecho que tiene el ciudadano de los Estados Unidos de América. ¿Ustedes creen que si en Venezuela hubiese una enmienda que garantizara el porte de armas, las hordas chavistas, los colectivos, estarían haciendo lo que les diera la gana? El enfrentamiento hubiese sido más parejo. No hubiese habido tanto caos y tanta opresión como la hay ahora. Tomen ese caso de Venezuela. Cuando el ciudadano está organizado, cuando el ciudadano está armado, no hay fuerza que pueda imponerle la opresión. Se cuenta como una leyenda que cuando el emperador de Japón en la Segunda Guerra Mundial le consultó con sus almirantes y generales sobre la posibilidad de invadir California, uno de los almirantes le dijo al emperador que eso era virtualmente imposible, porque debajo de cada piedra y de cada hoja y de cada árbol iba a salir, no era un enfrentamiento con el ejército de los Estados Unidos, iba a salir un ciudadano armado a hacerle frente a la invasión japonesa. Vamos a seguir con otras de las enmiendas. La quinta enmienda, el debido proceso y el derecho a la no autoincriminación. Esto es fundamental. El debido proceso legal, donde todos somos iguales ante la ley. Igualdad ante la ley, solo eso. El resto aquí, ni la Constitución ni ningún gobierno garantiza que todos vamos a ser ricos, que todos vamos a ser prósperos, que todos vamos a estudiar. No garantiza trabajo, no garantiza casa, no garantiza nada. Esto es una sociedad donde cada uno debe hacer su aporte individual. Y la sumatoria de cada uno de esos aportes es lo que va a llevar al bienestar a la sociedad en su conjunto. Esto, presidente Biden, esto no es una verdad absoluta. Esto no es una ley absoluta reflejada en la Constitución. Si esto no es absoluto, como usted dice que las enmiendas no son absolutas, ¿qué usted propone? ¿Qué usted pretende? La sexta enmienda, los derechos del acusado. Aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y que se demuestre más allá de toda duda razonable. Inclusive en este reciente juicio del policía que estuvo involucrado en la muerte de George Floyd,
ese policía, a pesar de los reclamos y las amenazas de ciertas organizaciones, ¿verdad?, donde a priori lo consideran culpable de asesinato, ese señor tiene pleno derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre razonablemente y fuera de toda duda lo contrario. Y es la única forma de garantizar justicia, de demostrar las cosas fehacientes al hecho, no por suposiciones, no por dogmatismo, no por presiones de ninguna índole. Vamos a analizar otras de las enmiendas. La 13ª enmienda, la abolición de la esclavitud. Tomando la misma línea de razonamiento del ocupante de la Casa Blanca. Esta enmienda que habla sobre la abolición de la esclavitud y que fue promulgado el 31 de enero de 1865, si no tiene ningún tipo de absolutismo, si no es puntualmente verdadera e inmutable, quiere decir que se pudiera reinterpretar por ciertos grupos y que volvamos al periodo de la esclavitud. Saquen ustedes, vayan razonando ustedes, la profundidad del fallo de este comentario presidencial. La 19ª enmienda, el sufragio femenino. El sufragio femenino puede ser establecido, puede ser llevado a debate si no es absoluto. Se puede suprimir nuevamente el sufragio femenino. Porque, que yo sepa, la 19ª enmienda no está ni por debajo ni por arriba de la 2ª enmienda, que es el derecho a poseer armas. Ni están en conflictos ambas enmiendas. Entonces, no es absoluta esta tampoco, señor presidente. Veamos otra. El sufragio universal, que es la enmienda 26ª, a los 18 años. Esto tampoco es absoluto. Entonces aquí pueden, si esta enmienda que limita la edad mínima en la que un ciudadano se puede expresar no es absoluta, entonces aquí se puede expresar cualquier ciudadano, aunque tenga 2 años de edad, aunque no tenga formación suficiente para ejercer semejante derecho político. Entonces, si nos ponemos a leer todas y cada una de las enmiendas, ¿verdad? Sobre la 8ª, por ejemplo, la prohibición de multas excesivas, castigos crueles e inusuales, que se ve como un título simple, pero que prohíbe una serie de atropellos contra el ciudadano. Señor presidente, y me pesa mucho llamarlo así, aunque legalmente, según nuestro sistema y ordenamiento, y sobre una serie de circunstancias, usted fue el que llegó a la Casa Blanca. Yo expreso mis dudas, pero no tengo, como dice la Constitución, no tengo pruebas que vayan más allá de lo razonablemente establecido para disputarle su primera magistratura. Lo respeto como presidente el tiempo que dure en la Casa Blanca. Usted y su partido no pueden venir a reinterpretar lo que los padres fundadores de esta nación quisieron hacer con esta nación. Esta nación es muy sui generis, esta nación es distinta a cualquier otra que se haya establecido en la historia de la humanidad. En los Estados Unidos de América hay una serie de leyes, empezando por la Constitución, de documentos, que en su época, y siguen siendo, ideas innovadoras en cuanto a libertad personal, libertad política, libertad económica,
organización de gobierno. Y aunque a los izquierdistas les pese esto que yo voy a decir, las libertades y el movimiento revolucionario independentista de los Estados Unidos de América fue muy anterior a la Revolución Francesa, que es más pregonada, que es más enseñada, que es más elogiada, porque siempre ha existido el complejo contra esta gran nación, este gran país, fundado en lo que es el norte del continente americano. Duélale a quien le duela, nuestra Constitución ha perdurado por más de 200 años, esperemos que perdure, y esperamos educarnos constantemente como ciudadanos para evitar que la demagogia del Partido Demócrata, de los izquierdistas, de los copitos de nieves, de los ofendidos, terminen por reinterpretar, negar y reformular nuestra trayectoria como nación. Soy Gastón González y yo apoyo el pleno derecho al porte de armas, tal cual lo establece absolutamente la segunda enmienda de los Estados Unidos de América. Buenas tardes.